¿sí? Algún que ya pescó el virus, consultarle acá a la profesional y la vamos a presentar cómo acompañar al paciente. Bienvenida a Lourdes Peralta Vecchio. Hola, buenos días. Arrímese el micrófono, le vamos a pedir, así le escuchamos bien. Buen día, como dijo Mati, bienvenida. No la atajó el agua. Así no. Ni el agua ni el dengue. Muy bien. Venimos acá todavía. Bien, ¿qué recomendaciones, qué se hace en estos casos? Y las recomendaciones para los pacientes, las principales, son muy simples, ¿sí? Lo que se busca siempre en cualquier paciente que esté cursando con alguna enfermedad viral, sea cual sea, es que siempre el paciente se mantenga con una buena hidratación y con una alimentación liviana, ¿sí? Eso es fundamental para la recuperación de cualquier patología, ¿sí? Puntualmente en el dengue, estar a veces atento a algunos otros síntomas que se pueden llegar a presentar de mayor complejidad. Pero en la mayoría de los pacientes que he tenido y de acá de nuestro pueblo son síntomas leves, ¿sí? Si bien son síntomas muy molestos, ¿sí? Que incomodan mucho al paciente, que por eso a veces acuden bastante a la consulta médica y se saturan un poco todos los que son los centros de atención primaria. Pero lo bueno es que no hemos tenido pacientes que hayan necesitado, digamos, internaciones. Han sido muy poquitos los que han presentado y necesitado una atención un poco más compleja, ¿sí? Bien, he escuchado yo que algunas de estas situaciones que se dan es específicamente la deshidratación. Sí. ¿Por qué se da en este tipo de situación o de enfermedad el dengue específicamente? ¿O se da en otras enfermedades también? No, puntualmente pueden ser por dos motivos, ¿sí? La causa más frecuente en cualquier infección viral es porque el paciente entra en un estado de anorexia, por decirlo así. Los virus normalmente lo que hacen reducen el apetito ampliamente, entonces empiezan con la deshidratación por la falta de ingesta. Y lo que se da también, que en varios serotipos de dengue, que en la mayoría presentan lo mismo, pueden presentar náuseas, diarreas, vómitos. Entonces, en esos casos se termina agravando la deshidratación y el paciente se descompensa por esa pequeña hipovolemia, una hipotensión, hacen por la deshidratación misma que ellos presentan, ¿sí? Pero por esto, si uno recalca esto de la alimentación, por más leve que sea, mantenerse hidratado y cada cierto tiempo ingerir, aunque sea una sopa, un caldo, cualquier cosa, eso es fundamental en la recuperación. Bien. Licenciada, también juega un papel fundamental la fiebre y, digamos, expulsar, transpirar los líquidos. ¿Eso le suma más deshidratación? Suma más deshidratación. Igual varía mucho de un paciente a otro, ¿sí? Hay personas que presentan una fiebre, digamos, 24, 48 horas. Y bueno, hemos tenido pacientes donde ya los síntomas se extienden mucho más, llegan a tener fiebre prácticamente unas semanas. Esos casos a veces son un poco más severos y complejos. Lo que sí se ve, por lo menos acá a nivel local, sí puedo hablar, yo estoy trabajando acá, es que el adulto joven es el que ha presentado mayor sintomatología, ¿sí? Sintomatología un poquito más compleja, más días de fiebre, mayor alteración hepática, que distinto a otros virus, que a lo mejor si lo comparábamos con el COVID, por ejemplo, que a veces en nuestros adultos mayores ellos se veían más damnificados o presentaban mayores síntomas. Bueno, acá la verdad que todo lo contrario. Entonces, a veces quizá prestar atención más en una franja entre los 17 y los 50 años, ¿sí? Son los pacientes que a veces hay que estar un poquito más enfocado en esto de, bueno, si sangran las encías, si el vómito se llega a presentar a veces con un poquito de sangre, o igual lo que son las deposiciones, ahí sí se recomienda acudir a un centro de atención primaria o ya a algún lugar más de alta complejidad. Pero si no, en general, si bien todos tendemos a esto de que nos sentimos mal y que queremos ir a que nos atiendan y que nos hagan un diagnóstico, la verdad es que los síntomas se pueden manejar tranquilamente desde la casa, con las recomendaciones del Ministerio de Salud, que es ingerir el paracetamol cada 6 o cada 8 horas. En el caso del tema de la hidratación, no hay mejor que sales de rehidratación oral, que son de venta libre en las farmacias, o diluir un Gatorade. Gatorade en el doble. ¿Te ha sorprendido también por ahí haciendo los análisis de cómo le bajan las defensas? Sí. Los días pasados la doctora general lo decía que era como si te hicieran 2 quimios más o menos. Real.
Sí, coincido plenamente. Y lo que más veo es eso. Por ejemplo, en pacientes de 35, 30, 20 años, 50.000 plaquetas. O sea, para que ustedes tengan una idea, las plaquetas van de 150.000 a 450.000, ¿sí? Es lo que nos mantiene, digamos, nuestra hemostasia y las funciones vitales de nuestro cuerpo, de recuperación también y reparación de los tejidos. Y he llegado a tener pacientes con plaquetas muy bajitas, ¿sí? 40.000, 50.000 plaquetas, pacientes que han tenido sangrado también leves, ¿sí? Pero los glóbulos blancos igual. Si yo lo comparo, tengo pacientes que están en tratamientos oncológicos, por ejemplo, y los comparo con un laboratorio de un perfil de dengue, la verdad que no lo podrías diferenciar. Un hemograma, claro. por ejemplo, es muy similar. Sí, sí, sí. Qué bárbaro. Impresionante los números, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso, la recuperación, después, a los cuantos días después de haber pasado el trance, uno puede volver, es necesario volver a repetir análisis para ver cómo estamos de defensa, o hay que ayudarlo también con algo más. ¿Qué se recomienda? Y mira, en un principio, a veces por lo alarmante que fue la situación, los pacientes al primer signo o síntomas iban al laboratorio y querían, ellos nos pedían hacerse un chequeo. Mi consejo profesional, siempre basándome en los lineamientos del Ministerio de Salud, ¿sí? Es que, bueno, al principio se puede hacer un chequeo y demás, pero en estos casos la clínica es completamente soberana. O sea, los síntomas compatibles, no hay mejor cosa que el paciente, si no presenta estos signos de alarma que hablábamos, que se quede en su casa, que haga reposo, que a los 4 o 5 días, cuando la fiebre desciende, ahí es crucial hacer un hemograma mínimamente, porque es en el momento donde se ve la alteración, ¿sí? Esto que hablaba la doctora Género. Después de eso, lo ideal es, de acuerdo a esa disminución, volver a hacer un chequeo a la semana, y si fue muy leve esa disminución, lo que se recomienda es al mes y medio, cuando ya uno vuelve la recuperación del dengue, con más o menos síntomas, mínimo te lleva 2 semanas volver a una rutina normal, ¿sí? Claro. Entonces no es necesario hacer chequeos tan seguidos, excepto de que, bueno, haya una indicación médica que lo avale. Claro. Bien. Licenciada, volviendo un poquito también nuevamente con el acompañamiento, el cuidado, por ejemplo, en el caso de los menores o los adultos mayores, que por ahí es difícil hacerles consumir líquidos o llevarle un control en cuanto a la comida y a los líquidos. Sí, en el caso de ellos es mucho más complejo, aparte la deshidratación es mucho más severa en el caso de los niños y los adultos mayores, pero mira, como te hablaba y decía, la mayoría han presentado esos signos de alarma o vómitos o diarrea y este tipo de síntomas un poco más complicados en el manejo después de los líquidos corporales son en las personas jóvenes. Entonces, por eso creo que no hemos visto tan abarrotadas las guardias con casos severos, sí, de controles. Entonces, es la estimulación. Uno tiene que estimular el apetito, ¿sí? Entonces, yo siempre lo que le recomiendo a mis pacientes cuando van es de a poquito, cada 1 hora, un sorbito, ya sea, yo normalmente, si bien se les recomienda el líquido todo el tiempo, en la medida que puedan, nada más que hay muchos pacientes que le altera también el gusto, sienten gusto metálico, les da náuseas, entonces en ese caso a veces le digo que, bueno, que hablen con su médico de cabecera, ¿no? Que vean si es necesario dar un poquito algo de esto para evitar las náuseas y los vómitos y que ellos puedan hidratarse, pero siempre sin estar atentos, ¿sí? Que orinen normal, que cada un par de horas vayan al baño, ya si pasan, no sé, 8 horas y por lo pronto no están orinando, eso es un marcador muy, muy significativo de deshidratación, ¿sí? Entonces, en ese caso, bueno, consultar. A veces, no sé, yo no soy mucho de recomendar de que vayan a la guardia, porque a veces son más las horas de espera que tienen ahí. A veces un mensajito con el médico de cabecera, telemedicina, eso puede ser, y ellos le dan pautas. Pero lo mejor es siempre tener una botella de 1 o 2 litros al lado, ya preparada, ya sea con sales de rehidratación o esto del Gatorade diluido, y ver que vaya la persona al que le esté acompañando, de que vaya tomando. Y también lo que se recomiendan son los caldos, porque he tenido pacientes que hacen hipoglucemias, ¿sí? Toman solamente líquido, agua, y llegan, o me han llamado a hacer domicilios que no se pueden levantar de la cama, que están muy mareados, y vos les dosás la glucemia y está muy bajita. Y es puntualmente por eso. ¿Y qué otra, dentro de la observación de estos análisis que de personas que han pasado con esta situación de dengue, aparte de la disminución de las plaquetas, has observado? Bueno, la glucemia, Sí. este otro dato Sí. también, ¿qué otro dato así llamativo? Sí, alteración hepática.
Sí, nosotros tenemos unas cosas que se llaman enzimas hepáticas, Ujú. que forman parte del metabolismo, ¿no? Que se llaman GOT y GPT. Los pacientes, la gran mayoría presentan una leve alteración hepática, pero puntualmente, y recalco, adultos jóvenes Ujú. son los que presentan mayor alteración hepática. Entonces, en esos casos hay que tener mayor cuidado y seguimiento. Aparte, no tampoco hacer abuso del paracetamol. ¿Sí? Bueno, si ya por lo pronto no llegamos a las 6 horas, a hablar con nuestro médico, pedir el consejo médico, ver qué hacer en esos casos. A lo mejor nos da alguna ayuda como para poder llegar, pero no extralimitarse con la medicación, ¿sí? No tomar paracetamol cada 4 horas de forma continua, ni mucho menos, porque eso, más allá de que el virus causa alteración hepática, nosotros también con el paracetamol o un exceso de medicación empeoramos la situación, ¿sí? Puntualmente eso, alteración hepáticas de esas dos enzimas, el hemograma y bueno, los que se han visto en las PCRs que hacemos para ver a veces qué serotipo de dengue el que está circulando, acá la mayoría es el tipo 1, ¿sí? Bien, menos mal. Sí. ¿Y la Sí, alteración sí. hepática por ahí es comparable a lo mejor a una hepatitis o no? Sí, o no sí, tan- sí, tiene mucho que ver. La verdad que la inflamación hepática que se genera es bastante aguda. Pero como te digo, yo creo que en esto estamos súper bien, de que justo se da, por lo menos en nuestra población, hablo en Río Primero, la verdad que no he tenido acceso a otra población, se dan adultos jóvenes que tienen una recuperación excelente, su hígado automáticamente se recupera, sí le lleva tiempo, sí, he visto personas, no sé, para que se den una idea, las enzimas hepáticas van hasta 50, 51 máximo, y he tenido pacientes con 200. Ejemplo, ¿Y que el síntoma de esto es la diarrea y el dolor? más que todo que del dolor es la diarrea no tanto, sino Ajá. puede ser dolor abdominal, Ajá, ¿sí? bien. Dolor abdominal, esto de no querer comer, Ujú. es por esa misma inflamación hepática que bien. también se da, ¿sí? Bien. Bien, bien. O sea que obviamente a tener en cuenta, seguir los lineamientos del médico, Sí. pero está bueno hacer hincapié en estas situaciones, en estos 3 puntos, Sí. que por tomar demasiada agua podemos provocar otra situación, por, bueno, por... Sí, o sea, siempre lo recomendable es hidratación, Sí. obviamente siempre agua, pero mejor si va acompañado de sales de rehidratación o de algún Gatorade, eso se mezcla. Siempre es, lo que se recomienda es, vos tenés una botella de medio litro, lo llevas a 1 litro y tomas eso, sí, eso te aporta una cantidad suficiente de minerales y de glucosa. Y no se prefiere nunca tampoco el Gatorade solo. Sí, Bien. el Gatorade solo no, porque tiene mucha cantidad de azúcar y eso está preparado para deportistas, ¿sí? Claro. En este caso, si vos tomas el Gatorade solito, con toda la cantidad de azúcar que tiene, produce, digamos, un efecto contrario. Deshidrata la célula. A nivel celular produce una deshidratación, que es todo lo contrario de lo que estamos buscando, ¿sí? Entonces, la hidratación, comida liviana y estar atenta a los síntomas, ¿sí? Y el dolor de las articulaciones, que también muchos dicen que te ataca, ¿eso también en qué te marca ahí? ¿Se puede saber por qué o no? No. ¿O es el estado El nomás? dolor articular normalmente muchos de los virus que tenemos, igual lo comparas, por ejemplo, a una gripe, es viral y eso, el dolor articular, muscular que producen es muchas veces por la misma fiebre, ¿sí? Entonces, en ese caso he tenido pacientes que no tienen posición, mucho dolor bajo, mucho dolor lumbar, que refieren que es muy intenso, incluso la cefalea, ¿sí? A ver si por lo pronto estás tomando el paracetamol, llevas 48 horas y tenés una cefalea muy intensa, que ya es preocupante y junto con vómitos y demás, bueno, obviamente acudir al centro de salud, ¿sí? Y ver si hay alguna otra forma en la cual se pueda paliar esa situación. Pero la verdad la mayoría de los pacientes van bien y resuelven, sí les lleva tiempo de recuperación. Claro. ¿Se ha dado algún paciente que tenga el dengue y COVID dentro Sí. del Sí, laboratorio? sí. He tenido pacientes con dengue. Un pleno. Con toda la suerte. Terrible. Pero la verdad que el COVID está siendo como algo muy simple, con todas las medidas sanitarias que se han tomado, con el tema de la vacunación, ya es como algo mucho menos. Y bueno, han sido personas, adultos jóvenes, también los que he Mira. tenido con dengue y COVID, que han sido poquitos, pero bueno,
la verdad que no han tenido ninguna complejidad. Inclusive yo tengo a mi hermana que ya está en el hospital italiano y ella le ha tocado tener embarazadas con dengue y con COVID. Ya eso es una situación un poco más compleja, pero asimismo la verdad que ninguno ha presentado una situación de gravedad. Y son muy puntuales. No sé si habrán escuchado, viste las noticias también en este sentido de pacientes que presentaron alteraciones graves. La mayoría han sido pacientes jóvenes. ¿Sí? Que han requerido internación, que han tenido un problema, no sé, 20.000 plaquetas, sangrados y demás. Y sucedió con el caso del hincha de Talleres en Ecuador. Que se terminó descompensando también. Sí. Bien. Bien, o sea que estos desvanecimientos que por ahí también se han escuchado, algunos casos, se debe a todas estas situaciones juntas. Sí. Y puntualmente lo que yo insisto es eso, los pacientes que se sienten esto, que se levantan, que no se pueden levantar de la cama, que ido y que se sienten que no pueden estar, que no se sienten para nada compensados, la mayoría de los casos ha coincidido con la deshidratación, pero muy importante la falta de ingerir productos alimentos con azúcar. ¿Sí? O sea, la glucosa es fundamental para todas las funciones vitales de nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros por lo pronto no estamos haciendo un aporte, llevamos 12 horas sin consumir ningún alimento y solamente le hemos aportado agua, bien, no hay forma de que nos vayamos a sentir. No. Clarísimo. Muy claro. Impecable. Y muchísimas gracias por la visita al piso. Gracias a ustedes. Bien, seguimos aquí en el Soltate. Cualquier duda, consulta, ahí va a la licenciada Lourdes acá, que ha sido... Consultorio Magnus. Sí. Así es. Muy Muchísimas gracias. A seguir disfrutando de la lluvia. Así es. Antes que se vaya, tiramos la consigna a primera hora. ¿Desayuno en cama o no? Sí, en cama. Una de todo. Muy bien. Desayuno en cama ahí. Sí. No importa después las migas en la sala. No, se limpia. Después se sacude. Sí, Muy bien. 10:15 de la mañana hacemos pausa y seguimos en el Soltate.